Finalmente, después de muchos comentarios, de mucho debate y polémica, la ANMAT habilitó la colocación de la vacuna rusa para las personas mayores de 60 años. Así es, el anuncio lo hizo el propio gobernador. Ustedes ven aquí el momento en donde el propio ministro de Salud de la provincia se colocaba la vacuna y es el primero a nivel nacional, no solo provincial, que se aplica la Sputnik V, la vacuna rusa, la primera dosis. También hoy se colocó la segunda dosis el gobernador Kicillof, que ya se había puesto la primera hace unos días. Bueno, ya pasó el tiempo suficiente como para que se colocara la segunda dosis que han llegado, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué pasará en Bahía Blanca? Claro, ¿qué va a pasar en Bahía con los adultos mayores de 60 años? ¿Cómo va a ser la colocación? ¿Cómo va a ser ese operativo? Todavía faltan algunas precisiones, pero se conocen algunos datos. Hacemos un adelanto, enseguida vamos con más información y con algún datito y testimonio. Pero en principio tendríamos que hablar de que se van a hacer en las escuelas, esto ya se sabía, el esquema de vacunación para el COVID se traslada fuera de lo que son los vacunatorios habituales para el resto del esquema de vacunación que tienen que ver con los chicos, con embarazadas, así que nos vamos a escuelas. Obviamente lo principal es el tema del registro. Por ahora se está manejando con, si bien no es una obligación, pero cuando más estén anotados aquí va a ser más fácil ubicarlos y generar algún cronograma en el registro que la provincia ha dispuesto vía web, o aplicación o web, vacunate.pba.gov.ar. Bueno, búsquenlo, googleenlo o díganle a alguna persona, si usted por ahí no está muy amigado con la tecnología, que se lo googlee, se lo busque y lo anote aquí en este registro. Y obviamente no hay fecha todavía porque depende de las dosis que vayan a buscar ya a fin de mes para que lleguen en febrero, que son ya cientos de miles o millones de dosis que van a llegar desde Rusia hacia la Argentina y se van a empezar a distribuir ya en el resto de los grupos de riesgo, incluyendo ahora mayores de 60. Después vamos a tomar contacto con el móvil en directo para hablar con uno de los entrevistados, una persona autorizada de región sanitaria, y tratar de entender un poco más cómo se va a llevar adelante este operativo de vacunación, sobre todo teniendo en cuenta, Fer, que hay algunos adultos mayores de 60 que no están muy familiarizados, muy amigados, si se quiere, con la tecnología, y se habla de este registro y por eso se plantean algunas dudas, pero veremos si ellos saben un poco más, ¿no? En un ratito nada más. De esta manera el gobernador anunciaba la novedad. Hemos hoy conocido que se aprobó la vacunación para mayores de 60 años en la República Argentina por parte y aprovechamos y se vacunó la directora, el ministro y algunas personas más. Obviamente es una población donde va a haber que hacer un esfuerzo especial y una asistencia especial. El programa es absolutamente voluntario, pero hay quienes no han recibido la información o no lo han recibido bien o pueden tener alguna dificultad para inscribirse. Este es un trabajo en el territorio para el que contamos con la ayuda y la colaboración de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de todas las fuerzas de la comunidad que están comprometidas con esto. Ha habido una reunión que llevó adelante nuestra ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek, junto con Daniel Goyán y otras autoridades del Ministerio de Salud, y hemos llegado a un entendimiento con muchísimos sindicatos, con la CGT, con la CTA, y que también están trabajando en las campañas de inscripción para la vacunación. Comenzamos esta edición hablando de la autorización de la ANMAT para que los mayores de 60 años puedan colocarse la vacuna rusa en el marco de esta lucha contra el coronavirus. Vamos a tomar contacto con el móvil en directo para profundizar un poco más en cómo va a ser este operativo, este procedimiento de vacunación de los mayores de 60 años, por lo menos con la información que se tiene hasta ahora. Hay que decir que es muy reciente, pero hay algunos datos y por eso queremos profundizar. Soledad, buenas tardes. Contanos dónde estás y, sobre todo, lo más importante, con quién estás. Buenas tardes, Delfi. Nos encontramos frente a Región Sanitaria 1 para hablar con el licenciado Alimenti, quien nos ha brindado un espacio para poder evacuar algunas dudas y también conversar sobre lo que se está trabajando. Laureano Alimenti, quien es director asociado de Región Sanitaria 1. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué es lo que se puede decir puntualmente en cuanto a la última información recibida y cómo se está trabajando para la aplicación de la vacuna en personas mayores de 60 años? Bueno, a partir del día de hoy se aprobó en ANMAT la aplicación de la vacuna a las personas mayores de 60 años. Esto significa que aquellos trabajadores de salud y trabajadoras de salud de los hospitales públicos y privados ya están, digamos, habilitados
para que optativamente o voluntariamente aquellos que lo deseen puedan recibir esta dosis del primer componente, en estos casos, de la vacuna Sputnik, que están disponibles en los hospitales. ¿Es un registro diferente al que fue lanzado por provincia tiempo atrás y que en forma voluntaria uno se podía inscribir y de esta manera poder determinar quiénes son mayores de 60 y por ende ponerlos como primeros en la lista? Hay una población objetivo, claramente, que son prioridad, los trabajadores de salud, es el criterio priorizable en esta población. Pero incluso más aún priorizable los mayores de 60 años que estén trabajando en los servicios sanitarios de nuestras comunidades o de la región sanitaria en su totalidad. En cuanto a Bahía Blanca, ¿qué datos se tienen en cuanto a la cantidad de población que estas personas representan? Tenemos una población bastante grande, creo la mayor de toda la región sanitaria, son alrededor de 9.000 personas. Pero que van a ser vacunados aquellos que estén abordando las situaciones con pacientes de casos sospechosos o casos confirmados de COVID, es decir, aquellas personas que están en las unidades de terapia intensiva, en los centros respiratorios que actúan como receptores de estos casos sospechosos al interior del sector privado y del sector público. Y ahora se suma los adultos mayores de 60 años que son trabajadores de salud, ya estarían aptos para poder empezar a recibir esta vacuna. Hemos recibido alrededor de 1.200 dosis del primer componente, que fueron distribuidas en toda la región sanitaria, pero aquí en Bahía Blanca 1.200, que fueron distribuidas entre dos bocas de vacunación, una del hospital provincial y otra del hospital municipal, y una segunda tanda que son alrededor de 1.000 dosis del segundo componente de estas vacunas, también repartidas en formas iguales entre el hospital municipal y el hospital provincial. Aquí en Bahía Blanca y en la región sanitaria de a poco han ido llegando también este segundo componente en algunos partidos, en el día de hoy, en el día de ayer y el día de mañana, y durante la semana irán arribando las segundas dosis de este segundo componente para completar el esquema de vacunación. Dos novedades fundamentales de la jornada de hoy en cuanto a la vacunación de personas mayores de 60 años y la aplicación de la segunda dosis en relación al contexto que se ha dado particularmente en nuestra ciudad de profesionales de la salud que ya se habían jubilado, se habían retirado de la actividad y que volvieron para poder hacer frente a la pandemia. Esto es para destacar, personas mayores de 60 años que han elegido volver a los hospitales, volver a los centros de salud para poder atacar el virus. Sí, lo que decís es muy cierto. La verdad que el año pasado no hemos transitado esto sin renuncia y sin pena, sobre todo en los servicios de salud, donde la angustia fue muy grande, ver que se tenía que licenciar o retirar trabajadores de salud mayores de 60 años, algunos se habían quedado, y ver también cómo iban sufriendo también otros colegas, volviendo con el virus de esta tarea a sus hogares. Hoy tener la posibilidad también vacunar a aquellas personas que sabemos que también siguen trabajando en estos servicios, para nosotros es una buena noticia, que sigue de alguna forma generando una expectativa positiva para poder seguir avanzando en esta batalla que estamos dando, que hoy podemos decir no se da en un contexto normal, se da en un contexto de pandemia. Además, para destacar el trabajo de los y las docentes que han llevado adelante un mecanismo de educación totalmente diverso a lo que se conoce tradicionalmente, la oportunidad ahora del regreso a las aulas y también destacar el trabajo que han llevado adelante para poder brindar alimentos y poder cumplir otro tipo de funciones. Ahora además se les presenta el desafío de un nuevo esquema dentro de las instituciones. Claro. En cuanto y en tanto empecemos, la provincia de Buenos Aires empieza a recibir una buena cantidad de dosis, empezará a dar inicio a una segunda etapa de este plan gratuito, optativo y público de vacunación que se dará en las escuelas provinciales, tarea en la cual estamos ocupados hace bastante tiempo, de sol a sol, en cada uno de los municipios, con una responsabilidad muy fuerte por parte de todos los secretarios de salud y también de los jefes y jefas comunales de toda la región, armando mesas de trabajo interinstitucionales y muy integrales para estar preparados para la inminente llegada y el inminente comienzo de esta segunda etapa, donde vamos a estar vacunando a mayores de 60 años
que no son profesionales de salud, digamos en las escuelas, menores de 60 años con enfermedades preexistentes, y luego iremos avanzando en poblaciones como la que vos decís, docente, seguridad, personal de seguridad y auxiliares de docentes también. Así que bueno, hay también una sensación muy emotiva de lo que estamos viviendo, esta pesadilla hace ya bastante tiempo y sin descanso, que bueno, que nos genera bastante alegría. Vamos a pasar el retorno al licenciado Laureano Alimenti. Los está escuchando en piso para que le pregunten justamente en relación a estas temáticas. Muy bien, Alimenti. Bueno, lo saludo acá Delfina González de Telefe Noticias y preguntar un poco, ahondar un poco más en lo que recién comentaba, esta segunda etapa que va a llegar a los adultos mayores que no sean, digamos, del área de salud, también a los docentes. ¿Se sabe alguna fecha estimativa en que esa segunda etapa va a comenzar? No, la instrucción puntual del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y del gobernador es tener estos equipos de trabajo que estarán en las escuelas, de alguna forma también habilitando este inicio lo antes posible, ¿sí? Claramente nosotros estamos de alguna forma, este trabajo está asociado a la cantidad de dosis y a las fechas de dosis que nosotros recibiremos en la provincia de Buenos Aires, entonces no hay una fecha puntual. Pero sí, claramente será el próximo paso en este plan de vacunación. Sin embargo, nosotros aquí, por lo menos en las ciudades más grandes, como Bahía Blanca, Tres Arroyos, todavía tenemos una gran cantidad de personal de salud que tenemos que seguir avanzando en su inmunización, que son aquellos que van a estar todavía al frente de esta batalla al interior de los nosocomios, para poder inmunizarlos, como dije recién, pero también, bueno, seguir de alguna forma recibiendo primeras dosis, el primer componente de las primeras dosis y el segundo componente de la segunda dosis para completar el esquema en esta población objetivo que hoy sigue siendo la prioridad, que son las trabajadoras y los trabajadores de salud de los nosocomios. Para dejarlo claro y repetirlo en caso de que quede la duda, los adultos mayores de 60 que no sean del área de salud se van a tener que anotar en este registro y además van a tener que ir a las escuelas a vacunarse. ¿Eso va a ser así el operativo? Sí, aquellos mayores de 60 años y menores de 60 años con enfermedades preexistentes que tengan voluntad de vacunarse ya pueden ir registrando sus datos en la página web de Buenos Aires Vacunate o bajar una aplicación a través que está disponible para Android y para iPhone en los Play Store de donde se descargan las aplicaciones para los celulares. Y también hay una forma presencial, habrá una forma presencial para poder registrarse en las escuelas y poder sacar así un turno y poder recibir la aplicación del primer componente que se dará en las escuelas. Muy bien, ¿fueron elegidas ya las escuelas que se van a utilizar como vacunatorios o aún Sí. no? Sí, se hizo un trabajo muy fuerte hace 2 meses aproximadamente, de recorrer aproximadamente 21 escuelas de los 15 partidos que componen la región sanitaria, para ver las posibilidades y las limitaciones que tienen las estructuras edilicias, en conjunto con los jefes regionales de educación de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con los secretarios y secretarias de salud de la región, nosotros, región sanitaria, los coordinadores y las coordinadoras que llevarán adelante esta tarea que, bueno, no tiene antecedente. Sobre todo que pase en una escuela y terminando de armar los equipos necesarios para llevar adelante esta vacunación con el soporte suficiente para poder paliar cualquier inconveniente que sabemos que este virus nos tiene acostumbrado a esas incertidumbres, poder abordarlas con compromiso, con responsabilidad, como estamos haciendo hasta el día de hoy. Muy bien, Alimenti, muchísimas gracias por estos minutos para conversar. Clarísimo, ¿no? Los conceptos, claras las definiciones para entender un poco cómo se va a avanzar con la vacunación aquí en Bahía Blanca. Gracias, Soledad, también por la cobertura, como siempre. Bueno, gracias.